Aleluya, aleluya. Cuán grande eres tú, Dios nuestro, lo proclamamos desde nuestro corazón, Señor, con nuestros labios, desde el alma, Señor. Tú eres el Dios grande y poderoso, el Dios que nos ha dado vida en Cristo Jesús, el Dios que alabamos y que bendecimos, Señor, el Dios todopoderoso. Como cantábamos, Dios mío, tú eres el Dios, Señor, ante tu presencia y ante tu poder. Dios mío, los montes tiemblan, el mar rugirá, Señor, los montes caerán. Señor, eres el Dios todopoderoso. Nos has dado verdadera vida, Señor, por Cristo Jesús, y sostienes, Señor, nuestra vida con tu poder. Padre, gracias te damos en esta hora, Señor, por convocarnos en esta mañana, Dios mío, para poder alabarte, por darnos el privilegio, Señor, de ser convocados por tu Espíritu para elevar nuestro cántico, nuestra oración, Dios mío, delante de tu presencia, Señor, para honrarte en esta mañana, Señor, con cánticos espirituales, con alabanzas que glorifiquen y que engrandezcan tu nombre. Padre, gracias, Dios nuestro, Dios todopoderoso y eterno. Señor, gracias también te damos, Señor, por la oportunidad de estar juntos en comunión, por el amor de Cristo, por el amor fraternal, Señor, por el amor del Espíritu que has puesto en el corazón de tu pueblo. Padre, gracias. Y gracias también, Señor, porque podemos juntos, oh Dios, escudriñar tu palabra en esta mañana, Señor, abrir nuestro corazón en el nombre de Jesús, Señor, para escuchar una vez más tu voz, lo que tú quieras decirnos, Dios mío, y que tu palabra corre, y tu palabra sea glorificada, Señor, en el corazón de tu pueblo. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Vamos a compartir la palabra de Dios, hermanos queridos, en el libro de los Salmos, Salmo 114, en la palabra de Dios, en versículo 7. Salmos 114, versículo 7. Cantábamos recién esta alabanza tan preciosa, ¿no? Los montes caerán y el mar rugirá. Y a propósito, este Salmo 114 es una reseña histórica del mover de Dios, sacando a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Salmos 114, versículo 7 dice la palabra de Dios: a la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanques de aguas y en fuentes de aguas la roca. Amén. Hasta aquí, hermanos, la palabra del Señor en esta mañana. Como sabemos nosotros, hermanos, estos salmos son muy especiales, sobre todo los salmos desde el número 113 al 118 eran los salmos escogidos para alabar a Dios en las fiestas anuales que celebraba el pueblo judío. En general se cantaban, de Salmos 113 y 114 se cantaban al inicio de la festividad, ¿sí? Por eso muchos historiadores y comentaristas bíblicos sostienen que los Salmos 103 y 114, este salmo precisamente fue uno de los que cantó el Señor Jesucristo con sus discípulos al comenzar la última cena, porque siempre se cantaban, conmemorando la grandeza y la fidelidad de Dios, y que seguramente al finalizar la última cena cantaron algunos de los salmos que están escritos entre el 115 y el 118. Y en verdad lo cantaron porque la palabra de Dios lo testifica. ¿Se acuerda que al finalizar la Santa Cena, antes de subir al monte, cantaron el himno? Dice la palabra, Mateo capítulo 26 nos recuerda esto. Mateo capítulo 26, versículo 30, y dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Es decir, que al final de la última cena también cantaron algunos de esos salmos que acostumbraban a cantar, sí, en las festividades judías. Así que era muy importante para ellos, ¿no?, este grupo de salmos. Y precisamente este Salmo 114 recuerda
a Israel y nos recuerda a cada uno de nosotros cómo Dios sacó a su pueblo de Egipto, cómo mostró su poder en el desierto, sobre todo en la naturaleza, ¿sí? Guardando la vida de su pueblo, guardando la vida del pueblo judío que comenzaba a transitar el camino de la tierra prometida, mis amados. Y en estos versículos finales de este salmo vemos dos expresiones, hermanos queridos, que nos ayudan a comprender acerca de la grandeza y de la misericordia de Dios. Es decir, cuando Dios se revela y se da a conocer a su pueblo, cuando Dios lo llama a Moisés en el desierto, se presenta como un Dios grande, como un Dios fiel, como un Dios poderoso, como un Dios que se va a mostrar de ahí en adelante fiel con su pueblo y a través de su pueblo va a mostrar delante de las otras naciones las grandezas que ningún otro Dios puede igualar. ¿Sí? Esto está escrito en la palabra, hermanos. Así que el versículo 7 dice: a la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. Así que en este versículo 7 nos habla de dos características importantes, hermanos, en la relación de Dios con su pueblo, y podríamos decir dos temas importantes también en nuestra relación con el Señor. Primero, la presencia de Dios, y segundo, la fidelidad de Dios. Cosa de todos los días para nosotros, ¿sí? Porque nosotros decimos y hemos conocido a nuestro Dios como un Dios grande y un Dios que es y permanece fiel. Amén, mis amados. Así que la primera parte del versículo 7 nos habla de la presencia de Dios. Como decíamos, la palabra destaca, dice, a la presencia de Jehová tiembla la tierra. Aquí lo que la palabra destaca, hermanos, es la autoridad y la majestad de Dios. Verdaderamente no como un hecho aislado, sino en un contexto histórico de la vida del pueblo de Israel. Es decir, cuando Dios saca a Israel, cuando Dios libra de la esclavitud a su pueblo Israel, y dice la palabra, dice el salmista, ante la presencia de Dios tiembla la tierra. Eso fue lo que vieron los ojos de aquellos israelitas cuando dejaron Egipto y cuando se encontraron de alguna manera cara a cara con Dios. ¿Sí? Ante la presencia de Dios tiembla la tierra. Este es el primer punto del cual nos habla la palabra. Algo que es común, algo que es de todos los días. Es decir, Dios se presentó delante de Israel, viene visto la aflicción de mi pueblo y he oído su clamor y vine para libertarlo de la esclavitud. Esto le dijo a Moisés cuando él lo llama sobre la zarza. Como decíamos, desde ese momento Dios se presenta como un Dios vivo, un Dios que tiene relación, que tiene comunión, que en su corazón está decidido a bendecir a su pueblo y a cumplir lo que Él le ha prometido. De la misma manera, hermanos, Dios se presentó entre nosotros por medio de Cristo. Amén. Pero no me quiero adelantar a la palabra. El primer punto es que Dios se mostró a Israel y lo primero que hizo es mostrar y revelar su presencia delante de su pueblo con un propósito. Es decir, el propósito era darle libertad, quitarlos de la vida de esclavitud de Egipto. De tal manera, hermanos, que cuando la Biblia dice que ante la presencia de Dios tiembla la tierra, está hablando de que la presencia de Dios en sí misma tiene el poder de Dios. Amén. ¿Sí? La presencia de Dios junto a su pueblo nunca ha sido, lo vemos a través de la Biblia, nunca es un fenómeno pasivo, aburrido, débil. ¿Sí? Siempre hay un propósito en la revelación de Dios. Dios es activo, es decir, Dios está en actividad, se mueve. Es un Dios presente, un Dios quien se ha manifestado no para que lo recordemos religiosamente, sino para que lo vivamos poderosamente. ¿Amén? Este es el Dios que se ha revelado a su pueblo Israel y el que se ha revelado a nosotros por medio de Jesucristo. Ante su presencia tiembla la tierra, dice la palabra de Dios. Significa, hermanos, que la presencia misma no solo revela la persona, sino revela el poder de Dios, moviéndose a favor de su pueblo. Este versículo nos recuerda entonces, ¿sí? Y le recuerda a Israel
cómo el Señor movió poderosamente su mano durante el tiempo de la liberación, es decir, un poder que marcó para siempre la historia del pueblo de Dios. Cuando nosotros leemos el Salmo 114, mis amados hermanos, nos recuerda los hechos maravillosos. Como decíamos, es una reseña histórica de la liberación que Dios obró para liberar al pueblo de Egipto. Salmo 114, versículo 1 dice: cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob, del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros y vosotros collados como corderitos? Es decir, está hablando del poder de Dios sobre la creación. Está reafirmando lo que en verdad ocurrió en aquel momento del tiempo de Dios, que no había nada ni nadie que pudiese resistir la presencia de Dios a favor de su pueblo, la voluntad de Dios en favor de los que Él había escogido. De esto habla la palabra, mis hermanos. Así que esto nos recuerda lo que la Biblia está diciendo, es decir, que el Mar Rojo, como sabemos, se apartó de lado a lado para que su pueblo pasase en seco. Que el monte Sinaí tembló cuando Dios descendió sobre él, trayendo la palabra, trayendo el pacto, trayendo los mandamientos a Moisés. La palabra nos relata que el monte tembló, ¿sí? Y nos dice también que Jordán retrocedió cuando el pueblo estaba por entrar a la tierra prometida y debía cruzar el río Jordán. El río se volvió atrás por el poder de Dios para que su pueblo pudiese pasar y tomar la tierra que Dios había preparado para ellos. Amén. De manera que Dios obró a cada paso de su pueblo, mostrando su presencia y mostrando a su pueblo el testimonio de su poder, hermanos. Gloria a Jesús. Y esto tiene que ver, hermanos míos, con el pacto que Dios había hecho. ¿Sí? Este Salmo 114 se eleva como una alabanza recordando al pueblo que nada ni nadie podía resistir la presencia, como dijimos, que nada ni nadie, que no había nada que pudiese resistir el poder de Dios. ¿Sí? Poder de Dios que de la nada, en medio del desierto, trajo libertad a su pueblo. ¿Qué tenía el pueblo para defenderse de la esclavitud? Absolutamente nada. ¿De dónde iban a sacar armas? No las tenían, eran esclavos. ¿Qué podían fabricar? Absolutamente nada. Estaban en el desierto. Pero Dios vino a pelear por ellos. Y los sacó con mano fuerte. Dios le dice: yo soy tu Dios, que te sacó con mano fuerte de Egipto. Amén. Aleluya, la mano fuerte de nuestro Dios, la presencia y el poder. Esto nos revela y nos recuerda y recordaba a Israel el Salmo 114. Pero, hermanos, hay algo interesante aquí, como dijimos, que nos habla del pacto. Porque no solo aquí nos recuerda al pueblo de Dios la presencia y el poder, sino que recuerda también, como decíamos, la fidelidad de Dios para con aquellos que Él ha escogido. ¿Sabe, hermanos, que hay algo que de repente nosotros olvidamos o no tenemos en cuenta? Algo que es muy simple pero muy profundo, que está sellado en el trono de Dios a favor de nosotros. ¿Sabe qué es? Que Dios es fiel. Dios es fiel con sus hijos. Dios es fiel con nosotros. Dios ha sido fiel y es fiel con su pueblo. Así está escrito y tiene cumplimiento. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Así que no solo de poder, no solo el poder de Dios y la presencia exalta y recuerda este versículo del Salmo 114, sino que, como decíamos, recuerda la fidelidad de Dios. Ante la presencia de Jehová tiembla la tierra, ante la presencia del Dios de Jacob. Amén. Ante la presencia del Dios de Jacob. Es interesante, hermanos, que este salmo menciona dos veces
al pueblo de Dios como casa de Jacob. Versículo 1, Salmo 114, versículo 1 dice: cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob, del pueblo extranjero. ¿Sí? Y aquí en la parte final del versículo 7 dice: ante la presencia del Dios de Jacob. Y esto, hermanos, no solamente tiene que ver con la presencia y con el poder de Dios, sino que tiene que ver con el pacto de Dios con su pueblo. Por eso la palabra menciona a Jacob. ¿Sí? Y el pacto de Dios tiene que ver con la fidelidad y con el amor de Dios por su pueblo, por aquellos que son suyos. Aleluya. Como sabemos, hermanos, Dios confirmó el pacto sobre Jacob. ¿Sí? Reafirmó las promesas hechas a Abraham y a Isaac, las reafirmó en Jacob. ¿Usted recuerda? ¿Sí? Jacob, como sabemos nosotros, cuando leemos la historia en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, Jacob representa al hombre indigno, pecador, engañador, imperfecto. De hecho, el nombre de Jacob significa suplantador o engañador. Recuerda que Jacob, cuando leemos la historia, no se portaba bien. ¿Sí? Hacía todo lo que a Dios no le parecía bien. Bueno, eso hacía Jacob. De repente, ¿no? Dios tuvo misericordia de él. Y cambió su nombre, mis amados. ¿Sí? Fue alcanzado por la misericordia de Dios. Pero, hermanos, Jacob tuvo que ser transformado. Era el suplantador, el engañador, el indigno, el imperfecto. Sí, fue alcanzado por la misericordia de Dios. Y la Biblia dice que tuvo una lucha con un ángel. ¿Por qué? Porque debía ser transformado. Él luchó por una bendición. Nos acordamos con mi esposa que cuando éramos jóvenes cantábamos un corito que Jacob luchó con un ángel y fue por una bendición, pero no teníamos ni idea de qué significaba. De repente, ¿sí? La bendición. Pero la palabra nos aclara, hermanos, en Génesis capítulo 32, la importancia de lo que tuvo que hacer Dios antes de reafirmar el pacto sobre Jacob, sobre su siervo. Génesis 32, 24 dice, Génesis capítulo 32, versículo 24 dice: así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y le respondió: Jacob. Y el varón dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Aleluya. ¿Se da cuenta? Cambió su nombre. El que lucha con Dios se traduce como que el que lucha junto a Dios. Eso significa Israel. El que lucha al lado de Dios. Ese suplantador, ese engañador, ese indigno que no hacía bien las cosas, tuvo que ser transformado. Y cuando fue transformado, Dios reafirmó sobre él el pacto. ¿Sí? Le descoyuntó. Le produjo una luxación de cadera, como decimos los médicos. ¿Sí? Le sacó la cadera del lugar. La cadera es lo que sostiene a la persona. Esto representa el intelecto, la carne. ¿Sí? Es decir, le tocó para que él ya no pudiese caminar más en su propia carne, en su propia vida. Había un defecto que anunciaba en la vida de Jacob que él había sido tocado por Dios. Que nunca más volvería a caminar de la misma manera que lo hacía. ¿Por qué? Porque Dios lo había tocado para que camine conforme al corazón de Dios. Y él ahora, Dios reafirmó el pacto que había hecho con Abraham y con Isaac, como vemos también allí un poquito más adelante en los capítulo 32, capítulo 35, de Génesis,
versículos 10 al 12. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Y también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y un conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Y la tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. ¿Se da cuenta la importancia del trato de Dios, mi amado? No podría haber Dios reafirmado ese pacto si no trataba, si no el ángel no tocaba, no cambiaba, no transformaba la vida de este Jacob. Hasta tal punto que su identidad fue completamente cambiada. Ya no era más Jacob, ahora era Israel. ¿Sí? Así que en verdad, mis amados, Jacob luchó por esa bendición. ¿Por qué Jacob estaba interesado en que Dios reafirme sobre él el pacto? Porque tenía que encontrarse con su hermano Esaú. Y él estaba en duda, pero ¿soy yo o no soy yo sobre quién está el pacto? Entonces él reclamó a Dios. Dios le dio la bendición, pero tuvo que cambiar su vida, cambiar su identidad, transformar completamente su vida. Nunca más volvería él a caminar como Jacob, sino que en adelante caminaría como Israel, como aquel que está al lado de Dios, como aquel que lucha junto a Dios. ¿Sí? Ese fue el nombre, hermanos amados. Así que esto nos recuerda, el Salmo 114, nos recuerda el trato de Dios y el pacto de Dios con su pueblo, el cual es en el corazón de Dios inolvidable. Amén, mis amados. Inolvidable. Gloria a Jesús. Por eso vemos, decíamos, hermanos, que el pacto trae como fruto la fidelidad de Dios. ¿Sí? Es decir, el Señor trae en el desierto no solamente libertad para su pueblo, sino provisión para su pueblo cuando el pueblo necesitó la provisión de Dios. Es decir, el Señor no solo fue libertad, sino sustento y provisión para todos ellos. Y esto no solo tiene que ver con el poder, sino con que Dios había recordado el pacto sobre sus hijos. Sí, habría recordado las promesas. Salmo 114 dice, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuentes de agua la roca. ¿Se da cuenta? Mi amado hermano, mi amada hermana, por eso nosotros no solo vemos y no solo está aquí cantando y recordando, como decíamos, el poder y la presencia, sino que está recordando el pacto, porque el pacto significa fidelidad y amor de Dios sobre su pueblo, para proveer cuando hay necesidad y proveer en el desierto, es decir, de la nada Dios proveyó el agua que su pueblo necesitaba. ¿Se imagina el pueblo de Dios parado frente a la roca, frente a la peña? Estamos muertos de sed, decía así la palabra. Ellos protestaban contra Moisés, sí, porque eran todavía rebeldes, faltos de entendimiento, sí, pero Dios tenía paciencia. Dios tenía paciencia con ellos y sus ojos, ¿qué es lo que miraban? Roca, peña, no había manera de que pudiese salir agua, no había manera de que en el desierto ellos pudiesen conseguir agua, pero Dios, como nos recuerda el libro de Números y el libro de Éxodo, instruye a Moisés para que golpee la peña. Y cuando el siervo de Dios golpeó la peña, comenzó a brotar el agua y bebieron ellos y sus animales y se saciaron del agua que ellos no sabían ni entendían de dónde podía salir. Dios la proveyó en medio del desierto. ¿Por qué? Porque Dios amaba a su pueblo. Y ama a su pueblo porque recuerda su pacto y porque cumple su pacto y porque el pacto de Dios es amor y provisión para quienes son suyos. Amén. Gloria a Jesús, mi amado. ¿Sí? Gloria a Jesús. Aleluya. Así que aún cuando el pueblo se había rebelado contra Moisés, Dios recordó su pacto y proveyó. Y proveyó, como decíamos, proveyó con amor sobre la necesidad del pueblo. Les dio agua para beber en pleno desierto, donde era imposible. Y esto, como decíamos, hermanos, nos recuerda
el amor, la provisión abundante, la bendición de Dios en medio de la crisis de su pueblo, donde parece que ya no hay nada más que hacer, donde parece que ya se han terminado las oportunidades. Es ahí cuando Dios obra con poder sobrenatural y bendice a los que esperan en Él y bendice a los que confían en Él. Amén, hermanos, porque Él es el Dios de pactos. ¿Sí? Así que, hermanos, lo que nosotros vemos y lo que recordamos y lo que recuerda Israel a través de este Salmo 114, lo que para ellos era una preciosa alabanza, también lo recordamos nosotros, la presencia y la fidelidad de Dios obrando con poder, confirmando el pacto en el desierto y en las circunstancias imposibles, cualesquiera sean las que nos toque vivir. Ahora, ¿cómo lo hace Dios hoy, hermanos? Porque seguramente ya no descenderá sobre el monte Sinaí, ¿verdad? Sí, es un lugar turístico ahora el monte Sinaí, van todos ahí a ver dónde. Sí, ya no es necesario que descienda, no es necesario que el agua salga de la roca, pero de la misma manera Dios se sigue manifestando. Es decir, nosotros hoy podemos proclamar que ante la presencia de nuestro Dios tiembla la tierra, ante la presencia del Dios de pactos tiembla la tierra. Y tenemos la seguridad de poder proclamarlos, hermanos queridos, porque Dios obra de la misma manera, con la misma presencia y con el mismo poder a través de la obra del Espíritu Santo en la gracia de Dios. ¿Se entiende? Aleluya. ¿De qué manera Dios hoy va a hacer las grandes cosas que Él prometió? A través de la obra de Dios por medio del Espíritu Santo en la gracia. ¿Sí? El pacto de Dios sigue vigente, no ya lo que Él había afirmado sobre su pueblo Israel, sino que nos ha llamado a nosotros en la gracia al nuevo pacto, es decir, al pacto que ha confirmado por medio de Jesucristo y que lo ha sellado con la sangre en la cruz del Calvario. Este es el nuevo pacto por el cual todos nosotros fuimos hechos hijos de Dios y somos el pueblo de Dios, el pueblo sobre el cual están fijos sus ojos, el pueblo sobre el cual Dios se manifiesta todavía como un Dios de presencia, como un Dios de poder, y reafirma el pacto, y reafirma la misericordia, y le reafirma el amor de Dios proveyendo a sus escogidos en todo tiempo, es decir, a nosotros, los que somos el pueblo de Dios, los que fuimos a ser llamados el pueblo de Dios en Cristo, mis amados. ¿Cómo lo hace Dios? Como dijimos, hermanos, por medio del Espíritu Santo, por medio del Espíritu de Dios. No ya el Señor descendiendo sobre el monte Sinaí, sino el Espíritu siendo derramado sobre cada uno de nuestros corazones. ¿Sí? ¿El Espíritu qué es? Es presencia y es poder de Dios. Este es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu desciende sobre nuestros corazones, desciende la presencia, nos revela a Cristo, pero también desciende con él el poder de Dios. Sí, mis amados, esto está en nosotros, aleluya. ¿Sí? El Espíritu de Dios reposa en el corazón de todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo y que han sido alumbrados por el poder del Evangelio, que han sido rescatados de las tinieblas y han sido alumbrados por el poder del Evangelio de Jesucristo. Como dice la palabra, Dios, el que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que ha resplandecido también en nuestros corazones. ¿Cómo lo ha hecho? Por medio del Espíritu Santo a través del Evangelio de Cristo. Amén, hermanos. Esta es una verdad que Dios nos llama a vivir en este tiempo, hermanos. ¿Sí? De la misma manera, hermanos, de la misma manera que aquel pueblo de Israel, cuando Dios se manifiesta a nosotros, cuando viene Cristo a nuestro corazón, cuando el Espíritu Santo reposa y desciende sobre nuestro corazón como descendió en aquel monte, no es una presencia pasiva, no es alguien que está ahí aburrido, débil, de ninguna manera. Es un Dios que ha venido y ha descendido a nosotros, no solo para darnos el propósito de la vida eterna, sino que es un Dios que se mueve, que actúa, un Dios que está presente, un Dios para que nosotros no tengamos que recordarlo religiosamente, sino para que lo podamos vivir, como decíamos, poderosamente. Para esto Dios nos ha dado el Espíritu Santo.
Falta poco para Pentecostés, ¿vio? Nosotros siempre celebramos. Gloria a Jesús. ¿Sí? Es bueno, hermanos, recordar y tener presente lo que Dios hace en nosotros, lo que Dios hace en la vida de sus hijos a través del Espíritu Santo. Porque la revelación del Evangelio de Cristo es revelación del poder del Espíritu en nuestra vida. Revelación del poder del Espíritu en la vida de la iglesia. El Señor lo ha dejado escrito. Amén. Gloria a Jesús. Así que, mis amados, 2 Corintios, quería leer esta palabra que me traía el Señor al corazón, que afirma lo que Dios ha hecho en nosotros. Gloria a Jesús. 2 Corintios, capítulo 4, versículo 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Se acuerda Génesis capítulo 1? Sea la luz, dijo el Verbo, y el Espíritu hizo la luz. Amén. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria, es decir, para iluminación del conocimiento de la presencia de Dios a través de Jesucristo. Para que nos sea alumbrada y puesta en nosotros la revelación de Dios de parte del Espíritu Santo por medio de Jesucristo. Eso está diciendo aquí en 2 Corintios. Gloria a Dios, mis amados. Así que este mismo Espíritu, hermano, esta misma presencia, este mismo poder de Dios está sobre nosotros y está en nosotros. Está en mi vida, está en mi hogar, está en la vida de la iglesia, hermanos. Y es el poder del Espíritu Santo por el cual Dios hace la misma obra. No ya, como decíamos, descender en el Sinaí, no ya reafirmar el pacto de Jacob, pero sí afirmar en nosotros el nuevo pacto a través de la sangre de Cristo. Es el mismo Espíritu, presencia y poder de Dios en nuestra vida, que nos da comunión, que nos da convicción, que convence, que transforma, que vivifica, que santifica. Mis amados, el Espíritu que nos capacita con poder para testificar de Cristo y que nos acerca a la comunión diaria, una comunión real con el Dios vivo y verdadero. Aleluya. Amén. Amén. Esto es lo que Dios nos ha llamado a vivir. Esto es lo que Dios nos ha llamado a vivir, mis amados. Este es el pacto, el nuevo pacto en Cristo Jesús. Sucede que muchas veces Dios tiene que trabajar en nuestra vida como trabajó en la vida de Jacob. Porque no se puede reafirmar ese pacto. No se puede afirmar el pacto, la revelación de Cristo Jesús, la plenitud de vida en el Espíritu Santo, si en verdad no somos transformados como aquel varón llamado Jacob. Es decir, si nuestra identidad no cambia, es imposible que podamos nosotros vivir en esta revelación de Dios. ¿Sí? Muchas veces el Señor tiene que tocar las coyunturas de nuestro corazón. No hay coyunturas, ¿sí? No hay articulaciones en el corazón, ¿verdad? Pero Dios tiene que tocar en nuestro espíritu y mover y tocarnos y dejarnos la marca de que ya no vamos a caminar como estábamos acostumbrados a caminar, sino que Dios nos ha tocado, ha cambiado nuestra identidad. Somos hombres nuevos, somos personas nuevas en Cristo, en las cuales Dios reafirma el pacto sellado en la cruz del Calvario con la sangre de Cristo, y a través de la cual desciende sobre nosotros el poder del Espíritu de Dios, como decíamos, para tener convicción, para ser transformados, para ser vivificados y santificados por el poder de Dios, de modo que no tengamos que vivir religiosamente, sino poderosamente en Cristo. Aleluya. ¿Sí? Dice el Señor en Juan 16:14 que el Espíritu Santo toma de lo de Él y nos lo da a conocer. Y esto es para todos los días, mis amados. ¿Cuántas veces el Espíritu toma de lo que es de Cristo y me lo da a conocer? Cada vez que vengo al culto. No, todos los días.
Mi vida está de tal manera en Cristo que todos los días el Espíritu Santo hace en mí la obra de la gracia. Todos los días Cristo, de alguna manera Cristo, el carácter de Cristo, la presencia de Cristo, el poder, la transformación, la santificación, todo lo hace, todo lo revela el Espíritu Santo en mi vida. Y lo hace todos los días, como decíamos, para la gloria de Dios. Dice el Señor en Ezequiel 36, y pondré dentro de ustedes mi espíritu, para que guarden mi palabra y para que la pongan por obra. Ese es el propósito, hermanos. ¿Sí? El Espíritu descendiendo a nuestro corazón, confirmando el pacto, revelándonos a Cristo, trayéndonos del poder de Dios, con un propósito, y el primero, confirmando la palabra de Dios para poder vivir en la voluntad del Señor. Hermanos, Dios ha confirmado sobre nosotros este nuevo pacto en Cristo. Y también nosotros, hermanos, somos como aquel pueblo, el pueblo escogido de Dios, el pueblo a quien Dios se revela, se da a conocer, que Dios busca darse a conocer. Dios lo ha hecho, Dios lo proclama en su palabra. Dice, vosotros, ustedes son linaje escogido. Son el pueblo del nuevo pacto. Son nación santa, pueblo que Dios ha adquirido por la sangre del Cordero en la cruz del Calvario, con un propósito, para que ustedes anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, ¿sí?, a su luz admirable. Hermanos, somos el pueblo del pacto, del nuevo pacto en Cristo Jesús. Así que esta condición, hermanos, en cada uno de nosotros nos habla de fruto, ¿sí?, frutos de ese nuevo pacto que estamos mencionando. De manera que sobre nosotros permanece y Dios nos llama al conocimiento no solo de su palabra, sino de su presencia. Y conocer su presencia es conocer su poder. Y conocer su poder es vivir en el fruto del nuevo pacto en Cristo. ¿Qué significa esto? Vivir en la confianza, en la provisión de Dios en estos tiempos donde parece imposible, Dios va a proveer. Donde parece que no hay, Dios provee. ¿Por qué? Porque nuestra vida no depende de la naturaleza, no depende de lo que el mundo pueda ofrecer. ¿Se acuerda cuando hablábamos de cuando Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro? ¿Se acuerda que lo mencionábamos también el domingo pasado? Es decir, el pueblo de Dios en el desierto no tenía de quién depender. Amados, el pueblo de Dios en este tiempo no tiene de quién depender. Dependemos exclusivamente de Dios, de la voz de Dios, de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios y del poder de Dios, que ha sido derramado en nuestros corazones por el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Sí, dependemos de Cristo, porque esta es la voluntad de Dios. Así que muchas veces decimos, sí, no, tenés que creer. Claro que sí, sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que creer, tenemos que confiar. Pero la fe no es un deseo, como la palabra nos enseña. No es que yo pienso que algo va a pasar y pasó, porque lo deseo. No, la fe es certeza. Y la certeza viene de Dios, hermanos, cuando nuestros ojos y nuestro corazón están enfocados en la obra que ha hecho Dios en nosotros por medio de Cristo. Por eso dice la Biblia que la fe es un don de Dios. No es cualquier cosa la fe. No es que yo pienso que mañana va a llover, tener fe y mañana llueve porque yo lo... No, no es eso la fe. La fe es certeza, es convicción, certeza del Espíritu, convicción del Espíritu para todos aquellos que miran con fe la obra de Cristo, la cruz del Calvario, y para todos aquellos que son y han sido hechos hijos de Dios. Ahí está el pacto, ahí está el poder y ahí está la provisión. Sin olvidarnos del trato de Dios, sin olvidarnos de la lucha de Jacob, sin olvidarnos de que ya no debemos caminar en nuestras propias fuerzas ni en nuestra propia carne, sino caminar en la nueva identidad que el Señor nos ha dado. Si Jesucristo, hermanos, no solo es libertad para cada uno de nosotros, es provisión y es sustento de Dios, por medio del poder del Espíritu, más allá de lo que pueda parecer imposible, porque Dios es fiel. Dios recuerda el pacto. Amén. Dios mencionó a Jacob, pero ahora menciona en nosotros un nombre más grande, que es el nombre de Jesús.
Y por ese nombre recuerda el pacto hecho, el nuevo pacto hecho en la cruz del Calvario. Así que, mis hermanos, somos ante los ojos de Dios el pueblo escogido, el pueblo que a Dios le pertenece por la obra de Cristo en la cruz. Somos la descendencia sellada por Dios con amor por medio de la vida de su Hijo unigénito. Somos cada uno de nosotros, amados, el pueblo que Dios ha escogido y que Dios ama profundamente en Cristo. Por eso no vamos a temer. Por eso no podemos temer. No importa el desierto, no importa la peña, no importa donde haya, no importa cuán profundo sea el mar. La presencia, el poder y la misericordia siguen al pueblo de Dios. Porque Dios ama a sus escogidos. Amén. Así que a la presencia de Dios tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, es decir, ante la presencia del Dios Todopoderoso, ante la presencia del Dios de pacto, tiembla la tierra. Amados, Dios es el que trae libertad. Dios es el que trae sustento. Dios es el que llama y nos llama a vivir en esa nueva identidad que nos ha dado por medio de Cristo. De esta manera vamos a caminar en pos del poder, de la presencia y de la provisión de Dios, confiando en Él, como aquellos israelitas confiaron y vieron con sus ojos la manifestación de Dios en el desierto. Amén. Amados, recordemos, la manifestación de Dios no es un Dios débil, aburrido, que viene, que recordamos religiosamente. Dios es un Dios todopoderoso, activo, presente, ¿sí? Al cual hemos sido llamados a vivir poderosamente para la gloria de su nombre. Amén. Vamos a estar de pie y vamos a orar a Dios sobre esta palabra. Señor, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por la revelación de tu palabra. Gracias, Señor, porque un día tu pueblo te conoció, Señor, como aquel a cuya presencia tiembla el mar. Oh, Dios mío. Oh, Señor, aquel como a cuya presencia el mar tiembla. Oh, Dios mío. Señor, no había manera, Señor, nada podía detener tu voluntad, Señor, sobre tu pueblo. Oh Señor, pero nosotros te damos gracias porque por medio de Cristo y por obra del Espíritu Santo podemos conocerte de la misma manera, Señor, como un Dios que hace temblar la tierra, Señor, como un Dios que provee, como un Dios, Señor, que a través del nuevo pacto por Cristo Jesús nos ha dado verdadera vida. Señor, ha abundado en nuestra vida fe, en nuestro corazón fe, Señor, para no depender de nadie, para no depender de nada, Señor, sino del poder y de la provisión de Dios que tú haces en nosotros por medio de Cristo y por obra de tu Espíritu Santo. Padre, rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, afirma esta palabra en nuestro corazón para que podamos vivirla en estos tiempos, porque necesitamos, Dios, vivir la palabra de Dios, porque entrar en tus propósitos, Señor, no solamente es predicar el evangelio que nos has encomendado, Padre, es vivir, oh Dios mío, aleluya, en la palabra de Dios, vivir en el propósito de Dios. Señor, concédenos también, Señor, como trataste con Jacob, tu siervo, tratar con nuestro corazón, si hace falta, Señor, para que ya no caminemos, Señor, en la integridad de nuestra carne, sino que seamos tocados por Dios, Señor, y aún cambie para siempre nuestra identidad, Señor Dios mío, para que la confirmación, Señor, del pacto de Cristo, de este nuevo pacto hecho en la cruz del Calvario, sea visible y podamos caminar en el fruto de este nuevo pacto, Señor, por la obra del Espíritu Santo en la gracia de Dios. Padre, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, tú no eres un Dios, Señor, pasivo, sin ánimo, aburrido y débil. Señor, nosotros no queremos ser un pueblo pasivo, aburrido, débil. Señor, el Espíritu Santo está en nosotros y está en tu iglesia. Padre, Señor, necesitamos,
Señor, no vivir una vida religiosa, sino necesitamos vivir poderosamente la presencia de Dios. Padre, gracias, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Señor, gracias por las cosas que estarás haciendo en esta casa. Oh, Dios mío, gracias. Oh, Dios mío, gracias por las cosas que estarás haciendo en esta casa, en las vidas. Señor, gracias, porque no habrá, Señor, peña, ni sequedal, ni desierto que pueda detener lo que tú harás con tus escogidos en esta casa. Dios mío, gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cantamos una alabanza al Señor. Gloria a Dios.